y la intención de esta charla es un poquito discutir cuál es el uso racional del filtro de vena cava en el año 2018. ¿Y por qué? Porque el filtro lamentablemente se convirtió en una herramienta que se ha usado mucho, a pesar de no tener evidencia muy sólida para su uso, y lamentablemente a la mitad del camino nos dimos cuenta que también el uso de filtros de vena cava se asociaba a eventos como migraciones, roturas, que ha generado toda una corriente en estos momentos de tratar de evitar el uso de estos filtros en este momento. Estos son mis conflictos de interés, creo que no hay muchos más en este momento. Y los objetivos de esta charla van a ser, primero, evaluar cuáles son las indicaciones comunes para la inserción de un filtro de vena cava, y voy a poner un énfasis especial en la enfermedad tromboembólica aguda. Después ver un poquito la evidencia que lo soporta y discutir cuándo y por qué uno debe retirar a los filtros de vena cava. La intención de esta charla creo que va a ser una charla abierta. Quiero que, más allá que Darth Vader es un gran filántropo porque eleva a la gente para que aprenda usando la fuerza, la intención no es realmente esta charla que todo lo que uno diga sea la verdad, sino discutir un poco realmente cuáles son los fundamentos para las indicaciones de los filtros de vena cava inferior. ¿Y por qué? Porque lo más importante que uno tiene que recordar es que la anticoagulación es la medicación o la alternativa terapéutica más efectiva para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad y disminuye la tasa de recurrencia tromboembólica. Y el filtro vena cava, lamentablemente, es una alternativa terapéutica que uno tiene que usar en forma juiciosa, decidiendo exactamente qué paciente se beneficia, ya que realmente no se sabe cuánto previenen la enfermedad tromboembólica clínicamente relevante. Bien, una discusión que hay mucho es cuáles son las indicaciones actuales para el uso de filtro de vena cava inferior. Si uno toma esta revisión que se publicó en el año 2018, es una revisión narrativa en las clínicas de cirugía en Norteamérica, uno puede ver las siguientes. 1. Prevenir la embolia de pulmón en un paciente que tiene un alto riesgo de sangrado y o alto riesgo trombótico y que no puede ser anticoagulado, como puede ser un politrauma mayor, una neurocirugía, y hasta se consideran las cirugías bariátricas en cierto aspecto. La segunda sería el tratamiento de la enfermedad tromboembólica aguda con la contraindicación para el uso de los anticoagulantes. Esto se puede considerar generalmente en las 4 primeras semanas, o aquellos pacientes que requieran una interrupción de tratamiento anticoagulante y no puedan ser vueltos a anticoagular en forma aguda durante las primeras 4 semanas. La tercera es ya donde entramos en una situación un poquito más compleja, que es los pacientes que tienen fallas terapéuticas. El paciente que estaba tomando su warfarina, tenía un RIN entre 2 y 3, y de repente vuelve con una enfermedad con un evento tromboembólico, o el paciente que viene con un TEP masivo, submasivo, tiene dilatación del ventrículo derecho, está anticoagulado, es un EPOC, y realmente estamos preocupados que tenga altas chances de recurrencia por su baja reserva cardiopulmonar. Bien, vamos a discutir un poquito profilaxis primaria. Profilaxis primaria es un tema que realmente está cayendo en el desuso de la anticoagulación en estos momentos, gracias a la anticoagulación, pero tenemos que recordar lo siguiente. En cirugía bariátrica realmente lo único que se ha demostrado es que el uso de filtros de vena cava inferior no disminuyen la mortalidad, no disminuyen los eventos tromboembólicos como se ve en esta revisión sistemática reciente, pero sí están asociados a un aumento de la tasa de trombosis venosa profunda. ¿Esto por qué? Porque al paciente que tiene una cirugía mayor, después le ponemos el filtro de vena cava, eso genera más éstasis y parece ser que fomenta el desarrollo de la enfermedad o las trombosis venosas profundas. Esto es, en la mayoría de estos casos, basado en estudios observacionales y no hay ensayos clínicos randomizados controlados. Y seguimos, por ejemplo,
en trauma, en los pacientes con trauma. De vuelta lo que podemos ver es que en muchos estudios observacionales, excepto uno solo, que es el de Gorman 2009, que es un estudio randomizado controlado, se ve que parece que potencialmente el uso de vena cava, del uso de filtro de vena cava inferior, disminuye la tasa de incidencia de embolia de pulmón, pero asociada sin beneficios en la mortalidad y con un aumento nuevamente de lo que es la tasa de trombosis venosa profunda. ¿Qué nos dice la evidencia en estos momentos? ¿Qué nos dice la mayoría de las guías de práctica clínica en estos momentos que se debe hacer con estos pacientes? Realmente, si hoy miramos las recomendaciones actuales, una de las más actualizadas, que es la del NICE, no considera el uso de filtros de vena cava inferior para los pacientes con trauma mayor o neurocirugía, a pesar de su riesgo. Sí se considera el uso de botas de compresión neumáticas o medias graduadas si el paciente no puede ser anticoagulado. El Colegio Americano de Médicos sugiere realmente evitar el uso de filtro de vena cava en los pacientes con trauma o neurocirugía como profilaxis primaria. No está recomendado. De vuelta, es de ser posible anticoagular al paciente, si no, botas de compresión neumática si tiene muy alto riesgo de sangrado hasta que lo pueda anticoagular, y no considerar el filtro. Y por último, creo que las últimas guías europeas dicen que no hay evidencia clara sobre la eficacia de los filtros de vena cava inferior en los pacientes que tengan una contraindicación para tromboprofilaxis farmacológica y mecánica que se sometan a una cirugía o procedimientos de alto riesgo tromboembólico. O sea que hoy tendríamos que decir que en profilaxis primaria el rol de los filtros de vena cava está cada vez más alejado y no tendría que ser una medida que uno debe considerar, sino tendría que probablemente ser una medida que uno debería evitar hasta que haya estudios randomizados controlados que no muestren si sí sirven o si no sirven definitivamente. Quiero recordar que en los Estados Unidos hubo una acción de clase por filtros de vena cava transitorios que se partieron, y esto ha llevado a la FDA a poner una bandera negra en los filtros por esta situación. Bien, filtros en pacientes con enfermedad tromboembólica aguda que no puede ser anticoagulada. Y esta es una situación difícil porque uno de los primeros problemas es ¿qué paciente no debe ser anticoagulado? ¿A quién no puedo anticoagular? No existe una guía o un consenso que nos diga qué paciente no puede recibir anticoagulación. Si uno ve enfermedad tromboembólica, está todo escrito muy variado. Una de las pocas cosas que uno encuentra es revisión narrativa que hizo Shannon Bates en el año 2004 en el New England, en el cual ella cita a una edición vieja del Bramwell, creo que del año 96, y dice que las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación en enfermedad tromboembólica son el sangrado activo, la diastasis severa o el recuento de plaquetas menor a 20.000 y la neurocirugía, la cirugía ocular o el sangrado intracraneal en los últimos 10 días. Después las contraindicaciones empiezan a ser un poquito más difíciles, poquito más variables. Se ve, por ejemplo, que puede ser trombocitopenia leve a moderada, metástasis cerebral, un trauma mayor, una cirugía entre los últimos 2 días, un sangrado gastrointestinal o genitourinario reciente, la endocarditis o la hipertensión mal controlada. Pero la pregunta es, ¿sirven los filtros en estos pacientes? No hay muchos estudios que se hayan hecho. Este es probablemente uno de los estudios que está mejor hecho, está publicado en el año 2014. Se extrajeron los pacientes del registro Riete. El registro Riete, tengo que decir que a pesar de sus limitaciones metodológicas, nos ha brindado un montón de información. Y esto es probablemente una de las más importantes. Esto es un estudio de propensión en el cual estudiaron qué impacto tenía el uso de filtro de vena cava inferiores en pacientes que no podían ser anticoagulados. ¿Y qué es lo que nos muestra este registro? Es algo bastante interesante. Cuando tomamos a toda la enfermedad tromboembólica, el uso de filtro de vena cava no mejoraba la mortalidad. Parecía que tenía una tendencia a disminuir la mortalidad asociada a muerte por tromboembolismo de pulmón. No tenía cambios en la tasa de sangrado y sin embargo se asociaba en una forma estadísticamente significativa a un aumento de la tasa de recurrencia de trombosis venosa profunda. ¿Qué pasaba en los pacientes que tenían un TEP como diagnóstico principal
En estos no cambia la mortalidad, la muerte, no se estudia en estos momentos muerte asociada a tromboembolismo de pulmón, y de vuelta nos muestra que hay un aumento en la tasa de trombosis venosa profunda recurrente cuando uno no anticoagula al paciente y le pone un filtro de vena cava inferior. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y creo que esto a todos nos va a choquear un poquito, porque las tomé específicamente para que veamos cuáles son las situaciones en las cuales un filtro podría ser potencialmente beneficioso. Realmente si uno ve el NICE, de vuelta el NICE, dice que el filtro debería ser ofrecido a pacientes con TBP o TEP que no puedan ser anticoagulados, que no pueden recibir tratamiento anticoagulante. La trombosis Canadá, que son un grupo muy similar al ACCP, y acá van a ver una recomendación que probablemente a muchos de ustedes les llame la atención, dice que solo se debe poner un filtro de vena cava a los pacientes que tengan una trombosis venosa profunda proximal y tengan una contraindicación siempre y cuando esto ocurra dentro de las 4 primeras semanas del evento índice. Es interesante que ellos marcan que en los pacientes con tromboembolia de pulmón que no pueden ser anticoagulados dentro de las 4 primeras semanas, piden que el paciente tenga una trombosis venosa profunda concomitante. Cuando uno lee la guía de la CCP en el año 2012, o del año 2012, lo que va a ver es que tiene una recomendación similar que dice que si el paciente tiene una embolia de pulmón y no tiene TBP, se puede utilizar Doppler seriado como una alternativa a la colocación del filtro de vena cava inferior. Más en contra de los filtros es que, por ejemplo, la sociedad del ISTH, con el grupo de SSC, sacó hace poco que en los pacientes que tienen cáncer y trombocitopenia, aprovechando que estamos discutiendo el cáncer, si un paciente tiene cáncer y trombocitopenia, la intervención primaria es la transfusión de plaquetas, tratando de mantener plaquetas por 50.000, arriba de 50.000, para poder anticoagular al paciente y no colocar un filtro o evitar la colocación de filtro en estos pacientes. O sea, de vuelta vemos que el filtro, si bien en algunos estudios observacionales puede tener algún beneficio, de vuelta se asocia con un aumento en la tasa de recurrencia y no se lo ve como una medida adecuada para el tratamiento de los pacientes con la enfermedad tromboembólica aguda que no tengan TBP. Y existen otras medidas que uno puede empezar a usar para tratar de minimizar los pacientes que requieren filtro, especialmente, por ejemplo, en cáncer, con la transfusión de plaquetas. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen cirugía o que requieren una cirugía? Esto es una situación que se ve mucho últimamente, especialmente en pacientes con cáncer. Quiero recordarles que el tratamiento anticoagulante, la tasa de recurrencia en el primer mes, especialmente para los que están interesados en cirugía, es de 1.5 por día. O sea que si yo con el tratamiento anticoagulante bajo a eso menos del 10%. ¿Qué se recomienda? La Sociedad Británica de Hematología, si bien no hay mucha evidencia, recomienda considerar el filtro en los pacientes que tienen un evento tromboembólico agudo hace menos de un mes y que deben suspender la anticoagulación para una cirugía. ¿Cuántas horas para la anticoagulación? Es difícil de saber, pero se dice que el paciente se consideraría no candidato a usar filtro si se puede usar una bomba de infusión de heparina sin un bolo pasadas las primeras 6 horas de la cirugía. Y no se puede, lo que se recomienda es la colocación de un filtro. Esto se ve, por ejemplo, también en lo que dice la Sociedad Europea de Anestesia, que la colocación de un filtro temporal en pacientes con TBP reciente debería ser considerado si la cirugía no puede ser diferida. ¿Por qué? Porque a veces es mejor anticoagular al paciente por 3 meses que cumpla su tratamiento completo y después hacer la cirugía de ser posible en lugar de estar sacando el tratamiento anticoagulante y exponiéndolo a un alto riesgo de recurrencias durante el primer mes. Bien, acá creo que es probablemente para todos los que somos clínicos, y estas son las situaciones, ¿qué hacemos con los filtros como coadyuvantes en los pacientes de alto riesgo que están tratados con anticoagulación? Bien, ¿por qué es esto? Porque sabíamos que hace poco Goldhaber publicó, usando los datos del PREPIC, que la colocación de un filtro de vena cava en los pacientes que tienen un TEP masivo
mejoraba o disminuía la mortalidad y la cantidad de eventos cardiovasculares que tenían estos pacientes. Tanto es así que esta información se usó en una de las últimas guías de la American Heart Association para justificar la colocación de filtros en pacientes con TEP submasivo, alta carga tromboembólica o baja reserva cardiopulmonar. Pero ¿es esto así? ¿Tenemos evidencia de que si yo en un paciente que tiene altas chances de mortalidad le pongo un filtro a pesar de la anticoagulación, esto mejora la sobrevida? Y aquí nos tenemos que ir a los dos estudios PREPIC. Y esto es muy importante para recordar que los dos estudios PREPIC son estudios randomizados, controlados, bien conducidos, multicéntricos, que randomizaron a pacientes con enfermedad tromboembólica aguda, el PREPIC 1, que tenían que tener trombosis venosa profunda con o sin embolia de pulmón. Quiero decir que 50% de los pacientes que estaban en el PREPIC 1 tenían una embolia de pulmón concomitante, mientras que el PREPIC 2 lo que hizo fue enroló pacientes con TEP más menos trombosis venosa profunda, 95% de los pacientes tenían una trombosis venosa profunda al mismo tiempo, que tuvieran alto riesgo de mortalidad. Yo sé que hay una discusión en la literatura que es el PREPIC no incluyó pacientes de alto riesgo, pero pongámonos a pensar, incluía pacientes ancianos, que es un importante determinante de la mortalidad cuando uno usa el score de PESI. El 40% de los pacientes que estaban incluidos en el PREPIC tenían cáncer y el 50% de los pacientes tenían marcador de daño miocárdico cuando se enrolan en el estudio. O sea, era una población que uno puede decir no era de submasivos, pero era una población de muy alto riesgo, especialmente en el PREPIC 2. ¿Y qué fue lo que se demostró? Que no disminuía la colocación de un filtro de vena cava en un paciente que está correctamente anticoagulado, no disminuye la tasa de recurrencia de embolia de pulmón sintomática. Quiero recordar que en el PREPIC 1 la tasa de recurrencia de tromboembolia de pulmón era en tromboembolismo tanto sintomático como asintomático usando gammagrafías de screening. En el PREPIC 2 se usa solamente sintomático y había una tendencia a tanto la caída, digamos, no había diferencia en la tasa de recurrencia de TBP ni en la tasa de mortalidad. O sea, en los filtros de vena cava en el paciente que está correctamente anticoagulado no mejoran el curso del paciente. Bien, de vuelta, ¿qué nos pasa a los pacientes con cáncer? La población con cáncer lamentablemente es una población que tiene altas chances de fallar al tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Sabemos del estudio de Agnes-Lee que cuando nosotros le damos warfarina combinada con heparina de bajo peso molecular, la tasa de recurrencia variaba entre un 10 a un 14%, con heparina molecular sola bajaba un 8%, si bien es estadísticamente significativo y más beneficioso, todavía nosotros tenemos una población que tiene altas chances de fallar. ¿Sirve que yo le agregue un filtro de vena cava inferior? No. En este estudio randomizado controlado, chico de unos 33 pacientes, no muestra diferencia y lo único que nos dice es que el fondaparinux más un filtro de vena cava realmente no generaba ningún beneficio al paciente, más allá de, si uno quiere decir, un potencial aumento en la trombosis. Este estudio es chico y no tenía realmente mucha más información. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen una trombosis de la vena iliofemoral y vamos a hacer tratamiento endovascular? De vuelta, tenemos alguna discusión de si sirve o no sirve. Uno de los pocos estudios randomizados controlados, quiero decir que este es de un grupo que todos sus estudios son altamente positivos, que son de Phoenix, es un estudio no ciego de un solo centro. Randomizaron 140 pacientes a filtro de vena cava inferior versus no filtro durante el tratamiento endovascular de la trombosis iliofemoral y la incidencia del TEP iatrogénico, y esto quiero decir TEP diagnóstico, en las primeras 24 horas del procedimiento era mucho mayor en los pacientes que no tenían filtro comparados con los que tenían filtro. Ninguno de estos pacientes fallece de los que no estaban tratados con filtro de vena cava inferior y después en el seguimiento no había diferencias en las tasas de recurrencia y o en las muertes posteriores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones hoy de filtros como coadyuvantes para el tratamiento?
Estas son importantes para recordar en nuestra práctica diaria. El NICE solo en los pacientes que han fallado a la heparina de bajo peso molecular. Si yo tengo un paciente que falla, le pongo primero heparina de bajo peso molecular, si tenía una falla terapéutica, o le aumento el ring. Si el paciente no responde a eso, ahí uno puede considerar la colocación de filtro como un adyuvante. Pero esto es una recomendación de expertos que tampoco ya tiene ningún asidero realmente para hacerlo. ¿Qué es lo que sugiere el ACCP? Evitar los pacientes, evitar el uso de filtro de vena cava en cualquier paciente que puede ser anticoagulado. Ellos dicen, es cierto que mirando los datos del PREPIC puede haber un beneficio y ninguno de los estudios randomizados controlados incluyó a los pacientes que tenían TEP masivo, con lo cual es discutible su uso como coadyuvante en el TEP masivo, pero en la mayoría de los pacientes no hace falta la colocación de filtros. La Sociedad Europea de Cardiología en sus últimas recomendaciones dice la colocación de filtros en las fallas terapéuticas no define muy bien y Trombosis Canadá no recomienda los filtros para pacientes que están anticoagulados correctamente, esto es consistente con las recomendaciones del ACCP, que tengan baja reserva cardiopulmonar o que hayan presentado una falla terapéutica porque ellos consideran que existen otras opciones como elevar la dosis del tratamiento anticoagulante como más efectiva que la colocación del filtro. Bien, por último es, si lo usamos, ¿por qué y cuándo lo tenemos que retirar? Y quiero decir que esto es muy importante saberlo. Este es el primer estudio que está ahí, esta tabla lo que muestra es que en los Estados Unidos creció absolutamente la tasa de uso de filtro de vena cava inferior hasta que la FDA dijo, bueno, hay que dejar de usarlo porque se está empezando a dañar a los pacientes y cae la tasa de uso de filtro. Sin embargo, lamentablemente eso no tuvo ningún evento en las trombosis, la cantidad de pacientes que se internaban por trombosis. Y es importante recordar que había crecido en la última década en los Estados Unidos en forma indiscriminada el uso de filtro de vena cava inferior. Tanto es así que en muchas cirugías los pacientes tenían un filtro temporario que se colocaba directamente en ellos. Es importante recordar que muchos de los pacientes que tienen un filtro de vena cava inferior no se retiran los filtros. Y este número varía entre un 40 a un 60-70% dependiendo del centro. Y el 2% de los pacientes que se les coloca un filtro de vena cava van a tener una complicación mayor. Y como complicación mayor quiero decir que son migración del filtro al pulmón, fractura del filtro, desgarro de la vena cava o otro tipo de eventos vasculares que requieren cirugías mayores. O sea, sabemos que los filtros no son realmente tan inocuos como se creía previamente y esto se ve más en los filtros temporarios. ¿Cuáles son unas recomendaciones para el manejo del filtro? No existen muchas realmente y esto es importante, pero hay que recordar que siempre se debe iniciar la anticoagulación cuando sea seguro hacerlo. Uno debe, todos los días que uno pone un filtro de vena cava, debe mirar al paciente y pensar, ¿tengo que iniciar el tratamiento anticoagulante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Recuerden, el tratamiento anticoagulante tiene evidencia 1A, salva vidas y disminuye mortalidad. El filtro no. Uno no debe caer en la tentación de decir, tiene un filtro, nada va a pasar. Tiene que mirar al paciente todos los días. ¿Es este el día en el cual yo debo sacar el filtro? ¿Cuándo lo debo retirar? Cuando el paciente haya cumplido algunas semanas ya de tratamiento anticoagulante, a ser posible, y dentro de las primeras 9 a 12 semanas para evitar la endotelización del filtro. Si no se retira el filtro, uno debe controlar el filtro, especialmente los temporarios, para indemnidad. Y esto es importante. Se puede hacer por ultrasonido, si no la placa, pero debe buscar migraciones y cambios en la posición anatómica en la cual esté el filtro. Y por último quiero recordar una situación que es muy común preguntar. Yo tengo un paciente con filtro de vena cava. Ya cumplí los 3 meses porque tuvo una embolia de pulmón después de una cirugía traumatológica. ¿Debo seguir anticoagulando o no? No. El paciente debe ser anticoagulado por la duración que tenía la indicación primaria. Si era una trombosis venosa profunda o un TEP provocado, se anticoagula por 3 meses. Pero no se deja la anticoagulación porque el paciente tiene un filtro. ¿Está? Y esto es una cosa importante que debemos recordar. Bien. En conclusión,
A veces agregar más tratamientos de los que queremos en los pacientes no es lo mejor. Siempre, por favor, recordar que los filtros se deben usar en los pacientes que generalmente tienen una enfermedad tromboembólica aguda y tienen una contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagulante. Tiene que ser absoluta, el resto tienen que ser discutidas por la falta de evidencia de su eficacia. Siempre retirarlo una vez que el paciente pueda recibir sus dosis plenas de tratamiento anticoagulante en forma segura y siempre discutir cualquier otra indicación en el contexto de la falta de evidencia que hay sobre su efectividad y sus potenciales efectos adversos graves. Bueno, creo que he terminado. La verdad que muchas gracias por la invitación. Voy a frenar la pantalla y vamos a empezar a recibir preguntas.